Cali ve caliescribe.com. Especial el plebiscito con Luis Freddy Tovar, reconocido jurista caleño y profesor de la Javeriana. El tema del plebiscito, lo que se ve judicialmente, legalmente, ¿cómo lo podemos connotar? Pues a ver, primero es un ejercicio democrático en donde la política desea transformarse en derecho. Por eso el plebiscito, que tiene un carácter eminentemente político desde la normatividad, es un ejercicio democrático para validación de una decisión política del gobernante. En ese sentido, el plebiscito no es un documento jurídico, sino que es de carácter político para abrir la puerta a lo jurídico. El común de la gente lo está entendiendo, usted es profesor de Derecho, ha trabajado en todas las ramas del derecho y sobre todo, ¿la gente entiende la situación jurídica que está enfrentando el país? Claro que no, indiscutiblemente no. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, con la Constitución del 91 y la ley que reglamenta la participación ciudadana democráticamente, esa ley y esos mecanismos han sido poco publicitados, poco informados. Entonces, en ese sentido hay una gran falencia democrática y jurídica en Colombia. Y hasta política. ¿Por qué? Porque para tomar decisiones serias en las democracias se requiere buena información. Y nosotros estamos huérfanos de información real sobre qué son los mecanismos de participación y para el caso específico del plebiscito, para los acuerdos de La Habana, con mayor razón. Hace mucha falta pedagogía, hace mucha falta información. ¿Qué implicaciones tiene, por ejemplo, que el acuerdo sobre tierras, desde lo jurídico y desde lo económico? ¿Qué implicaciones tiene el cese al fuego desde la política y lo económico y lo jurídico? De eso no se está hablando y yo creo que esa es una falencia de ambas campañas, tanto la del sí como por la del no. ¿Esas falencias se pueden traducir después en los resultados? Teniendo en cuenta que además el plebiscito va a ser muy rápido, pues la realización, que además se va a precipitar toda la situación del país hacia ese punto. Claro, porque es que el imaginario colectivo piensa que con el plebiscito, comillas, se va a refrendar la paz como tal. Y lo que realmente hay en los acuerdos de La Habana, o lo que se va a acordar en La Habana, es la desmovilización de la guerrilla, no la paz, porque la paz no se consigue por decreto, la paz no se consigue de un momento a otro, porque la paz es un concepto muy integral que incluye lo económico, lo político, lo social y lo cultural. Bueno, doctor, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de las leyes, ¿qué inquietud tiene usted como abogado, como experto en todo este tema del derecho, respecto a cómo van los diálogos? A ver, yo creo que personalmente desde mi concepción jurídica, yo creo que los diálogos van por buen camino, los diálogos nos van a posibilitar un mejor porvenir. Yo creo que efectivamente se está haciendo una especie de revolución silenciosa y por tanto yo soy optimista, pero yo sí creo que hace falta pedagogía de exactamente cuál es el contenido de los acuerdos, porque es que no hay un acuerdo, hay 6 acuerdos. Entonces, si la sociedad no tiene claro en qué consisten los acuerdos y cuál es el impacto jurídico, económico, político y social, vamos a tener en 3, 4, 5 años una gran decepción social. El tema de pedagogía, pero el tema también de conciencia ciudadana, porque la gente le puede poner la pedagogía, pero la gente sigue, y más las nuevas generaciones con el tema de la tecnología, pero no se conectan con esa información y muchas veces no ponen el suficiente cuidado a lo que se está negociando en La Habana, sino muchas veces por solamente informaciones de medios o informaciones generales. Sí, claro, lo que pasa es que allí, digamos que lo que usted me está preguntando tiene mucho que ver con los medios de comunicación, que son los que abren la puerta a la información que llega al ciudadano común. En ese sentido, efectivamente, la moda, y ahí hay un problema muy serio, la moda es hablar de los acuerdos de La Habana y comillas de la paz, pero ¿qué hay detrás de eso? Es el gran interrogante que debería conocer el pueblo y es donde no se está haciendo pedagogía ni capacitación. El tema, doctor, de la justicia con los subversivos, ya tienen algunos procesos juzgados, procesos fallados, otros que están en cárceles. Hay muchas dudas también con el tema judicial.
Claro que sí, indudablemente, y ese acuerdo es uno de los más fuertes que hay. ¿Por qué? Porque el común de la gente que piensa de la justicia, el castigo, ¿sí? Entonces, si usted le pregunta a cualquier persona que acaba de llegar al sitio del accidente de tránsito donde murió un hijo, murió el papá o murió la mamá, ¿qué pide? Comillas, justicia. ¿Y qué significa justicia? Que se pudren en la cárcel. Entonces, el común de la gente tiene el concepto de la justicia como castigo, como venganza. La política y el derecho tiene otro concepto de justicia. Necesariamente no tiene que haber cárcel, necesariamente no tiene que haber restricción de la libertad. Por eso se habla de justicia transicional, que yo diría que no es justicia transicional, sino aplicación del concepto de justicia natural, real, racionalista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo en mi clase de filosofía, cuando voy a tocar el tema de justicia, de filosofía del derecho, yo les digo, miren a ver, hagamos el ejercicio de la familia, la pareja. Cuando uno de los dos viola la fidelidad, ¿qué pide el ofendido? Dígame la verdad. Dígame, prométame que nunca lo vas a volver a hacer. ¿Cómo me va a reparar? Y después de que ya está de acuerdo en eso, ahora sí, mijo, ahora sí, mija, ¿qué sanción le voy a aplicar? Esos son los elementos naturales de la justicia material real. Hablar de eso en la justicia transicional hay mucha dificultad. ¿Por qué? Porque no se va a negar ninguno de esos 4 elementos, sino que lo que se va a negociar es el quantum de cada cosa. Por eso, ¿qué tanta verdad estamos dispuestos a aceptar? ¿Qué tanta garantía de no repetición? ¿Qué tanto castigo se va a aplicar? ¿Y qué tanto certeza de reparación? Entonces, allí también hace falta mucha pedagogía. ¿Por qué? Porque el común de los medios y sobre todo de la oposición es, hay impunidad total, hay impunidad total. No, no hay impunidad total. La salida negociada a un conflicto implica que necesariamente se tenga que sacrificar cantidad de algunos elementos básicos, no el elemento. O sea que hay muchos temas que, para resumir, falta pedagogía, pero sobre todo falta estrategia. Falta pedagogía, falta estrategia para llegarle al común de los ciudadanos sobre el contenido, tanto de qué son los acuerdos como de qué es la justicia, porque a la hora de la verdad yo puedo decir que la justicia es el camino para la paz. Entonces, en la situación de la crisis de la salud, por ejemplo, en la situación de la crisis generado por la corrupción, entonces allí, comillas, no hay justicia como castigo. Todo el mundo vive resentido y entonces si a eso se le suman deformaciones del contenido de los acuerdos, la gente, si no se clarifica eso, la gente en 3, 4 años va a experimentar un sentimiento de gran frustración. Gracias, doctor, por habernos atendido. Con mucho gusto. Calibe, caliescribe.com